Bueno, entonces tendríamos nosotros ahí que, ¿cuáles son las características de los estudios descriptivos? Que les digo, somos los responsables, los que estamos en campo, enfrente de los enfermos, enfrente de las áreas donde está el clima, donde se inició el problema, somos los veterinarios, ¿sí? Claro, los agrónomos en las plantas, en las enfermedades de los vegetales, y así podemos ir evolucionando. Los biólogos, pues casi entran en todas las áreas, ¿no? Y así sucesivamente. Y bueno, entonces los estudios descriptivos describen, como su nombre lo dice, eventos en términos de individuo, lugar y tiempo. No tienen una hipótesis definitiva, o sea que el mismo que hace epidemiología descriptiva tiene que desarrollar esa hipótesis, ¿sí? Y son usados frecuentemente en investigaciones de brotes, que aparece un brotes que de repente aparecen varios casos o varios individuos enfermos y decimos, hay un brote de esta enfermedad, ¿sí? Ahorita una enfermedad que viene a mi mente en los cerdos es la diarrea epidémica de los lechones, algo así se llama, ¿no? Que es una enfermedad que era exótica hasta hace unos años que aparece y ahorita, bueno, pues no la pueden detener, no hay vacunas, hacen autovacunas, etcétera, etcétera. Bueno, entonces, son estos estudios descriptivos son menos conocidos por el público y otros científicos que los estudios experimentales. Bueno, los científicos casi se basan en los experimentos, en conformar o diseñar experimentos para descartar o confirmar las hipótesis de los epidemiólogos de campo, los que hacen las descripciones. Se tienen menos control sobre los factores, claro, si estás en el campo y tú no tienes que mover nada, tú tienes que describirlo tal como lo estás viendo, para que después de que se terminen estos estudios, pues se puedan controlar estos factores que están permitiendo que se transmita o que se presente la enfermedad. Es difícil convencer a los colegas sobre su valor, ¿sí? Creen que pues no estás describiendo correctamente, no estás en capacidad de eso, y por los colegas dudan. Pero así en la historia muchos han dudado, ¿no? En la epidemiología está un personaje que es John Snow, que allá por los 1800 hubo una epidemia de cólera en Inglaterra, en Londres específicamente, y él decía que era el agua que estaba tomando la población y específicamente de una bomba que surtía al norte o al sur, no recuerdo ahorita, a esa población donde se presentaba el mayor número de casos. Nunca le creyeron, nunca invirtieron para curarlo, hicieron un experimento y vieron que si cerraban esa bomba de agua, disminuía la incidencia, no había ya tantos casos, entonces dijeron, bueno, vamos cerrándole para que disminuyan los casos y así pasó. Y no reconocieron el trabajo de John Snow hasta que no murió después, años después que murió, ya dijeron, bueno, en este caso él es considerado el padre de la toxicología moderna, ¿sí? Porque después de él, entonces empezaron a usar los estudios epidemiológicos ya en todos los casos donde había brotes de enfermedad, ¿sí? ¿Cuáles son los beneficios de los estudios descriptivos? Bueno, son éticos, ahí no puedes equivocarte, no puedes ser corrupto, no puedes nada de eso. ¿Por qué? Porque pues, tú estás en el campo, ¿a quién le pides? Ni modo que le pidas a los animales, ¿sí? Son económicos, porque el mismo veterinario tal vez en una tabla, en una hoja registra o filma con su teléfono celular o lo graba de voz en su teléfono celular, todo lo que va describiendo, y pues son económicos, no necesitas, no se necesita equipo especial para poder hacer esta descripción, nomás si la experiencia del médico veterinario, ¿no? Claro, si te contratan a ti para eso, pues tú tienes que cobrar tus consultas, tus honorarios, y bueno, ese sería el costo, ¿no? Por horas o por tiempo. Y son cortos de tiempo, fíjense, son rápidos, los pueden hacer, claro. Yo mínimo duraría desde que se presenta la enfermedad hasta que se empiezan a morir los animales, y ese sería mi tiempo de estudio, y podría ser cómo presentar en un momento dado mi reporte de lo descrito, de lo observado, ¿no? Desafortunadamente no se puede duplicar la naturaleza en el laboratorio.
O sea, no puedo llevar el clima, la humedad relativa, la altitud sobre el nivel del mar, la fauna, la flora que está presente donde se manifestó esta enfermedad o este brote. No puedo replicarlo en el laboratorio, entonces no puedo ver o observar esta enfermedad naturalmente ahí. Y los pueden hacer prácticamente el público o pues, pueden ser públicos o privados, hacer practicantes, ustedes con buena información pueden ir y hacer observaciones, o sea, podemos ir grupos de 5 o 10 a estos lugares y cada quien puede hacer observaciones diferentes, ¿no? Hay un veterinario o un agrónomo que puede estar interesado en los vegetales, un biólogo que sea en la fauna silvestre y así sucesivamente, el veterinario en animales domésticos, y se puede hacer, lo pueden hacer públicos y privados, y personas que tengan mucha experiencia en el campo, ¿eh? Cuidado, yo me he encontrado personas que son ganaderos ya por generaciones y manejan mucho conocimiento empírico, no tienen títulos universitarios, pero sí tienen mucho conocimiento que se aplica porque conocen la región, conocen los animales, han estado presentes en otros eventos epidémicos y así, y entonces ayudan mucho, ¿eh? A veces nos ven a nosotros y bueno, que no tomamos en cuenta algunos detalles y ellos nos ayudan a ver esos pequeños detalles que se nos están pasando, ¿sí? Entonces, pues la historia natural de la enfermedad, es importante el conocimiento del desarrollo de las enfermedades, considerando las diferentes etapas del proceso de infección en base al tiempo, la presentación y los signos patológicos. Todo eso hay que verlo. Entonces te puede ir un patólogo para hacer necropsias y estar presente apoyando y viendo si todos los animales que murieron de la misma enfermedad o algunos murieron de algunas otras enfermedades. Acuérdense que cuando se presenta una enfermedad o una epidemia en una región, no es la única enfermedad presente, ¿sí? Entonces puede que otros animales se enfermen de otras enfermedades que tienen signos similares y nosotros podemos confundirnos con que es la enfermedad que estamos estudiando.
Ya regresé, ¿están ahí? Sí, doctor, aquí estamos. Se me cayó el sistema aquí, estaba fallando y ya lo recuperaron. Bueno, ¿sí estoy en pantalla o no? ¿Sí está el PowerPoint en pantalla? No. No, profesor. Ok, No. ahorita lo mando otra vez. Ya ven la tecnología. Ese es uno de los problemas que vamos a tener con este nuevo sistema a distancia. Espero que todos tengan un buen servicio de internet para no estar eso, y sobre todo que tengan buenos equipos, ¿no? Aquí es más gastos para la familia por este sistema. Bueno. Bien, entonces estábamos nosotros pues que necesitaríamos dar el seguimiento a estos procesos patológicos y tendríamos que hacerlo, ¿sí? Entonces hay que ver, la teoría de la enfermedad ahora es la interacción entre el hospedero, el agente y el ambiente, ¿sí? En nuestros días se acepta como la causa de las enfermedades, la interacción de un trama de factores que es conocido como la triada epidemiológica. Estudiar una enfermedad o nomás estar curando a los individuos enfermos ya no es suficiente para recuperar la salud de la población. Acuérdense que el clínico trata al individuo enfermo, lo sana y ahí se acabó su chamba, pero el epidemiólogo lo que hace es tratar de que las poblaciones sanas no se enfermen, y esto es a través del estudio de la triada epidemiológica. ¿Cuál es la triada epidemiológica? Es el hospedero, el ambiente y el agente, ¿sí? Tengo que abordar esta triada para poder resolver bien mi problema. Claro que el clínico nomás se va sobre el huésped del hospedero y ahí se queda, ¿no? Y él resuelve su problema, sana al individuo, pero hay que ver y darle seguimiento epidemiológico a todos estos casos con el fin de descubrir cuál fue la causa de esa enfermedad y evitar que nuevos individuos se enfermen y así detener la epidemia, que es lo que están haciendo ahorita con el COVID, ¿no? Y claro, tenemos que hacer una investigación epidemiológica científica aplicando el método científico, y en ese caso tener una solución bien confiable con información que es fidedigna y podemos llegar a la solución del problema, ¿sí? Entonces tenemos la investigación del problema, la colección de datos, el análisis e interpretación de esos datos, la planificación de estrategias para resolver el problema, la aplicación de esas estrategias. Una cosa es hacerlo en mesa, hacerlo en el escritorio, y otra cosa es llevarlo a cabo ya en las poblaciones, ¿no? Y hay que evaluar esos reportes de lo que resultó de aplicar la estrategia y luego el análisis e interpretación de resultados. Si esto no soluciona el problema, lo sigue solucionando, y hay que ver y hay que tomar en cuenta que estamos ante un problema biológico y estos son muy dinámicos, ¿sí? Entonces se pueden estar moviendo constantemente, entonces hay que volver a investigar qué es lo que está pasando. Porque ya mi tratamiento ya no hace efecto, se hizo resistente el patógeno o mutó el patógeno y ya no tiene un sistema que se defiende contra los fármacos que le estamos aplicando para curarlos, ¿sí? ¿Cuáles son las conclusiones? Bueno, la epidemiología es una herramienta para la toma de decisiones que me da mucha información para tomar buenas decisiones que me resuelven el problema. Se ha visto compañeros o se ha visto profesionales que hacen una cosa y no lo resuelven. Pues ahora hay que cambiarlo, ahora hay que hacer esto u otro, ¿no? Y hacen otra cosa y no lo resuelven y así se la pasa, nomás gastando recursos y invirtiendo un tiempo que no tienen, y la enfermedad y la pandemia sigue su curso, ¿sí? Se sigue difundiendo entre los individuos y pues se puede acabar muchas veces y evitar que salga más alimento
y vemos esto de la ley de la oferta y la demanda, ¿no? ¿Qué quiere decir? Que si se escasea el alimento, pues sube de precio y nos afecta a todos, y aparte de que si hay una pandemia, pues se contamina, se contagia ese alimento y yo puedo consumirlo y enfermarme si es que es zoonótico, o si el patógeno logra brincar esa barrera de las especies, ¿sí? Si tengo una enfermedad que es exclusiva, vamos a poner de los perros, el parvovirus, pero como yo lo manejo sin esa precaución de usar mi equipo de protección, guantes, batas, cubreboca, etcétera, etcétera, es probable que yo adquiera ese patógeno, pero que no me dañe. Pero ya estando en mi cuerpo puede adaptarse a las nuevas condiciones de esa nueva especie y dañarla, ¿no? Eso se llama atravesar la barrera de las especies, ¿sí? Y claro, ahí tenemos que esta conclusión es un fundamento científico en la aplicación de las medidas sanitarias. Es científico, ya así no es empírico y me está ayudando, ¿sí? Y también se concluye que la epidemiología es la más apasionante de las especialidades y la más pedante porque su misión es explicarlo todo, preverlo todo, prevenirlo todo y bueno, es saberlo todo, que regularmente pues por eso es tan pedante, nos creemos mucho porque bueno, decimos que resolvemos los problemas, pero ya ven, no es tan sencillo, ya cuántos meses llevamos con esta epidemia y no lo podemos detener. En el 2009, cuando fue la de la influenza aviar, la detuvimos en 15 días y ahora ya llevamos meses, ¿sí? Entonces, ante la ausencia de información, la percepción se convierte en realidad, pero la información Profe, perfectamente tarde es perfectamente inútil. Adelante, Valeria. ¿podría trazarle una diapositiva, por favor? Es que me faltó anotar lo último. Me parece, le voy a hacer llegar esta información a sus maestros para que se las ponga, para que se las tengan disponible a ustedes. ¿Es esta la que requieres? Ya, gracias. Ándale, bueno. Entonces yo le voy a hacer llegar este documento a sus profesores y ellos a la vez se lo hacen llegar a ustedes, ¿no? Bien, entonces hay que tener esa información disponible y claro, la epidemiología son datos, 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 información y luego toma de decisiones, ¿sí? Análisis de esos datos y toma de decisiones. Bueno, con esto termino mi participación. Si tienen alguna duda o comentario, estamos disponibles, ¿sí?